Me pidieron que cuidara a mi abuela unos meses. Después descubrieron que me dejó todo en el testamento. Y me acusan de manipularla. Me llamo Renata, tengo 31 años, y si te contara todo lo que tuve que soportar de mi familia por simplemente hacer lo correcto, probablemente no lo creerías. A veces, las peores traiciones no vienen de enemigos, sino de las personas que comparten tu misma sangre. Todo empezó hace 2 años, cuando mi abuela Teresa empezó a deteriorarse. No fue algo abrupto. Al principio solo eran olvidos pequeños, no encontrar sus llaves, confundir los días de la semana, olvidar si ya había tomado su pastilla. Pero con el tiempo, esos detalles se volvieron más preocupantes. A veces se perdía en medio de una conversación. Otras, repetía la misma historia sin darse cuenta que ya la había contado 5 veces. Mi mamá, su hija menor, fue la primera en sonar la alarma. Pero no hizo nada. Decía que tenía demasiado trabajo, que no podía cargar con eso, que mi abuela era fuerte y solo estaba envejeciendo. Mi tía Lorena, la mayor, vivía en otra ciudad y no venía desde hacía años. Y mi tío Ernesto, el del medio, solo llamaba para saludar en Navidad. Así que, cuando la situación empezó a complicarse de verdad, todos voltearon a verme. Tú estás sola, Renata, dijo mi mamá una noche, sin ningún pudor. No tienes hijos, ni marido, ni horarios fijos. Podrías quedarte con ella unos meses, al menos hasta que veamos qué hacer. Recuerdo que me dolió la forma en que lo dijo, como si mi vida valiera menos por no haber formado una familia tradicional. Pero lo que más me dolió fue ver a mi abuela, en la mesa, mirando al vacío con la cuchara temblando en su mano. Yo la había adorado desde niña. Fue ella quien me cuidó mientras mi mamá trabajaba. Ella me enseñó a bordar, a cocinar su receta secreta de estofado, a tener paciencia cuando todo parece salir mal. Decidí aceptar. Al día siguiente me mudé a su casa con una maleta y mi laptop. Trabajaba de forma remota como diseñadora gráfica, así que podía adaptarme. Pensé que serían solo unas semanas. Tal vez 2 meses. Pero ese periodo se convirtió en un año completo. Y fue el año más duro y más valioso de mi vida. Cuidar a mi abuela no fue fácil. Había días buenos, donde cantábamos juntas canciones viejas y preparábamos galletas como en los viejos tiempos. Pero también había días grises, donde no reconocía su reflejo en el espejo, o me preguntaba quién era yo. A veces se encerraba en el baño por miedo a que alguien la espiara. O se despertaba en la madrugada gritando el nombre de su hermana fallecida. Aprendí a tener paciencia. Aprendí a hablarle con dulzura aunque estuviera agotada. Aprendí a ser adulta de una forma que no imaginé. Durante ese año, ninguno de mis tíos vino a verla. Ni uno. Mi mamá iba cada 2 semanas, dejaba frutas en la mesa y se iba rápido. Decía que la deprimía. Pero todos estaban felices de que yo estuviera allí. Gracias, hija, ¿qué haríamos sin ti?, me decían. Y yo, ingenua, pensaba que lo hacían con amor sincero. Lo que no sabía es que, mientras yo limpiaba pañales, cambiaba sábanas, y aprendía a medir la presión arterial con un tensiómetro viejo, ellos se preparaban para lo que vendría después. El testamento. Un día, la abuela me pidió que le buscara una libreta vieja. Estaba en el cajón de su armario, junto a unos papeles arrugados y una carpeta de documentos legales. Me senté con ella en la cama, y empezó a hablar con una lucidez que me sorprendió. Renatita, mi vida, yo sé que a veces no estoy bien. Sé que me olvido de cosas. Pero hay algo que tengo muy claro, tú me cuidaste cuando nadie más lo hizo. Y no quiero que, cuando me vaya, vuelvas a estar sola. La miré sin entender. Ella acarició mi mano, me sonrió, y sacó un sobre cerrado de entre los documentos. Aquí está el testamento actualizado. Lo firmé hace un mes con el notario. Lo guardé aquí porque, bueno, sé que si tus tíos lo ven, se van a enojar. Pero era lo justo. No supe qué decir. Apenas lo abrí, vi su decisión, me había dejado la casa. Sus ahorros. Y un terreno que ni siquiera sabía que existía, en el sur. El testamento decía, palabra por palabra, que me lo dejaba todo como reconocimiento por su dedicación, cuidado y amor en mis últimos años. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que era niña. Abuela, yo no lo hice por eso, lo sé. Y por eso te lo dejo. Guardé el sobre, lo dejé donde estaba, y no hablé del tema con nadie. No era el momento. Solo me prometí que iba a seguir cuidándola con la misma entrega, con o sin testamento. Porque lo que hacíamos cada día, esa complicidad, esas miradas compartidas,
Ese amor, eso valía más que cualquier propiedad. Pero la vida no espera. 3 meses después, mi abuela falleció en su cama, en una tarde tranquila de otoño. Me había tomado de la mano esa mañana y me había dicho, gracias, mi amor. Por todo. Ese fue su último recuerdo consciente. Cuando falleció, llamé a la familia. Vinieron todos, claro. A las pocas horas, la casa se llenó de gente que no había aparecido en un año. Mi tía trajo empanadas. Mi tío llegó con sus hijos que no veían a mi abuela desde Navidad del 2018. Mi mamá lloraba como si hubiera estado allí todo el tiempo. Yo los observaba con una mezcla de tristeza, rabia y resignación. Me encerré en el cuarto, necesitaba un momento a solas. Y fue ahí cuando escuché a Lorena, mi tía, preguntar, ¿y el testamento? Seguro mi mamá lo dejó claro. Esta casa vale mucho, ¿no? Sentí que algo se rompía. Y supe que el verdadero dolor apenas estaba por empezar. Bajé las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta. Mi tía estaba de pie en la sala, hablando con mi mamá y mi tío Ernesto. El ambiente tenía esa tensión que se siente cuando todos están sonriendo, pero sus ojos no. ¿Dónde está el testamento? Repitió mi tía, esta vez más fuerte. En su habitación, respondí. Ella lo guardaba en el cajón de la cómoda. Todos se giraron a mirarme. La forma en que lo dije fue suficiente para despertar sospechas. ¿Y tú cómo sabes eso? Preguntó mi tío, con una ceja levantada. Porque ella me lo mostró. ¿Te lo mostró? ¿Por qué a ti? Tomé aire. Ya estaba sucediendo. Porque viví con ella el último año. Porque me pidió que lo buscara. Porque me explicó lo que había decidido. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Intervino mi mamá. Porque no era mi decisión compartirlo. Era su voluntad. Yo respeté su privacidad. Mi tía, visiblemente molesta, caminó directo a la habitación. Todos la siguieron. Yo detrás, sintiéndome como una intrusa en la casa donde había dormido con la abuela cada noche durante más de un año. Abrieron el cajón, sacaron el sobre. Estaba intacto. Mi tío lo tomó, lo rasgó sin cuidado, y empezó a leer en voz alta. La sala quedó en silencio cuando dijo la parte clave. Dejo mi casa, ahorros, pertenencias y terreno en el sur a mi nieta Renata, como agradecimiento por su dedicación, cuidado y amor durante mis últimos años. Silencio. Largo. Pesado. Mi tía soltó un resoplido. Mi mamá me miró como si no me reconociera. Y mi tío Ernesto apretó los labios. Esto no puede ser, dijo Lorena. Tiene que estar manipulada. Mamá ya no estaba bien. ¿Cómo va a cambiar el testamento sin avisarnos? Ella estaba lúcida ese día, dije. Lo firmó con el notario. Yo no estaba presente. Lo hizo sola. Claro, respondió mi tío con sarcasmo. ¿Y justo lo dejó todo para ti? Qué conveniente. Yo no se lo pedí. Grité. Ni siquiera sabía lo del terreno. Solo cuidé de ella porque ustedes no quisieron hacerlo. No me busqué nada. Eso lo dirá un juez, sentenció Lorena. Esto es impugnable. Mamá tenía problemas de memoria. No sabía lo que hacía. Sí sabía. Grité. La mayoría del tiempo estaba bien. Y ese día fue claro, estuvo firme, lo planeó. Me lo explicó todo. Pero ya no importaba lo que dijera. Vi cómo se cruzaban miradas entre ellos. En cuestión de minutos, el duelo se convirtió en batalla legal. Mi mamá, con voz temblorosa, intentó calmar las cosas. Tal vez deberíamos repartirlo. No todo, pero ¿repartir qué? Interrumpí. ¿El derecho que ella me dio? ¿Lo que ustedes no quisieron cargar? No te pongas en ese plan, Renata. Exclamó mi tío. Tú no eres la única nieta. Todos tenemos derecho. ¿Derecho a qué? ¿A lo que no quisieron cuidar? Silencio otra vez. Pero uno lleno de rencor. Desde ese día, empezó lo que yo llamo el juicio silencioso. No me hablaban directamente, pero dejaban caer frases. Comentarios. Qué raro que justo ahora aparezca esa versión del testamento, ella ya no estaba tan clara. Seguro la influenciaron. La abuela siempre decía que la casa era para los 3 hijos. Eso no cambia. Yo vivía allí. Y de pronto, empecé a sentirme como una invasora.
la que tenía que justificar cada paso, cada mueble. Cada historia que contaba de mi abuela parecía puesta en duda. Al mes, mi tía presentó un recurso legal para impugnar el testamento. Dijo que había indicios de manipulación, de aprovechamiento de una persona vulnerable. En su escrito, me describía como una joven sin recursos, con dependencia económica, que se aprovechó del estado mental deteriorado de la señora Teresa para beneficiarse patrimonialmente. Cuando lo leí, se me cayó el alma. ¿Eso pensaban de mí? ¿De verdad creían que todo lo que hice fue por interés? El abogado que me ayudó fue un conocido de confianza. Me explicó que la impugnación de testamentos es difícil si hay pruebas de que la persona estaba lúcida, que firmó con el notario, que nadie la forzó. Y afortunadamente, el notario que atendió a mi abuela dejó constancia de todo. Hasta escribió en el acta que ella expresó de forma voluntaria y clara su decisión, sin ningún indicio de presión externa. Pero igual tuvimos que prepararnos para defendernos. O mejor dicho, para defenderla a ella. Su voluntad. Mientras tanto, los mensajes de la familia no paraban. Algunos directos. Otros velados. El grupo de WhatsApp de los primos se volvió un campo minado. Cada vez que yo escribía algo, había respuestas frías. Algunas veces, silencio total. Otras, indirectas crueles. Qué fácil es heredar cuando los demás hacen el trabajo sucio. No todos tienen la suerte de vivir del cariño ajeno. Y yo, mientras tanto, seguía pagando los impuestos de la casa, yendo al médico para lidiar con la ansiedad que esto me causaba, y viendo la foto de mi abuela en la mesita de noche como recordatorio de por qué había aceptado cuidarla en primer lugar. Hasta que una tarde, sonó el timbre. Era la hija del notario. Traía una carta de su padre. El hombre había fallecido hacía pocos días, pero en su escritorio encontró una copia del testamento de mi abuela, con una nota adjunta dirigida a mí. La nota decía: Renata, tu abuela fue una mujer muy clara. Me pidió que, si algo pasaba, yo velara por su voluntad. Esta copia es fiel al original. Sé fuerte. Ella sabía a quién le debía su paz en los últimos días. Lloré como si me hubieran arrancado un peso del pecho. Y supe que ahora tenía más que testigos. Tenía una verdad firme. Y no iba a permitir que la borraran. La carta del notario se convirtió en mi amuleto. La llevé conmigo a cada reunión con el abogado, a cada revisión de documentos, a cada llamada donde me preguntaban si pensaba negociar con mi familia. No, no pensaba. Porque eso era lo que esperaban, que me sintiera culpable, que dudara de mí, que renunciara a lo que ella me dejó por mantener la paz. Pero no iba a ceder. Esa paz nunca existió para mí. Siempre fui la sobrina silenciosa, la que no pedía nada, la que decían que no sabía vivir, la que estaba perdiendo el tiempo con una mujer mayor en vez de buscar trabajo de verdad. No sabían que en esos meses con mi abuela encontré mucho más que un deber. Ella me enseñó a cocinar como lo hacía en su pueblo, me hablaba de su primer amor como si fuera una novela, y me contaba historias de cuando mis tíos eran niños, sin endulzarlas. Me decía la verdad. Que a veces lloraba sola. Que no quería terminar en un asilo. Que temía que se olvidaran de su cumpleaños, como ya había pasado más de una vez. Y sobre todo, me agradecía. Cada noche, al apagar la luz, me tomaba la mano y decía: gracias, Renatita. No sé qué haría sin ti. Eso valía más que cualquier escritura, que cualquier terreno. Pero ellos nunca lo supieron. Y ahora lo usaban en mi contra. La abogada me explicó que, aunque el testamento era sólido, la presión familiar podía escalar. Así que decidió presentar una declaración jurada con los registros médicos de mi abuela, las recetas firmadas por su geriatra y neurólogo, y la constancia del notario. Todo estaba en regla. Pero cada paso dolía. Porque, mientras tanto, mi familia hacía campaña. Empezaron a hablar con los vecinos, a lanzar rumores. Que yo me había aprovechado de una anciana frágil, que había hecho firmar cosas sin que entendiera, que aislé a la abuela para que nadie más hablara con ella. Mentiras. Incluso la señora Miriam, que vive al frente, me preguntó un día: ¿es cierto que tu abuela no quería visitas? Claro que no, respondí, con un nudo en la garganta. Ella recibía visitas, cuando querían venir. Pero casi nadie lo hacía. Esa fue la verdad más dura. Porque nadie venía. Todos estaban ocupados. Y ahora, de pronto, eran los dolientes perfectos. Una mañana, me llamaron del juzgado. Se aceptaría la audiencia para evaluar la validez del testamento. Me temblaban las manos. No por miedo a perder.
sino por la tristeza de que todo hubiera llegado tan lejos. Que ni siquiera la muerte de mi abuela sirviera para unirnos. En la audiencia, mis tíos llegaron con su abogado. Llevaban una carpeta gruesa. Fotos, registros, audios. Intentaron probar que mi abuela tenía episodios de confusión. Mostraron un video en donde ella olvidaba la fecha. Otro donde confundía el nombre de una vecina. Yo lloré viéndolos. No porque fueran pruebas fuertes, sino porque nunca habían grabado a mi abuela con amor. Solo como herramienta. Y aún después de su muerte, la seguían usando. Mi abogada fue firme. Mostró los informes médicos. Explicó que tener algunos olvidos no es lo mismo que incapacidad legal. Que la notaría había validado su estado cognitivo. Y que, en cualquier caso, la voluntad era clara, mi abuela quería que su casa quedara conmigo. Esto no es solo un papel, dijo mi abogada, mirando al juez. Es el acto final de una mujer que confió en la única persona que estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. El juez tomó nota. No dijo nada. Solo pidió los documentos y cerró la sesión con una frase. Fallaré en los próximos días. Pero más allá de lo legal, aquí hay una historia familiar que merece reflexión. Salimos del juzgado en silencio. Mis tíos no me miraron. Mi madre fue la única que se acercó. Renata, tal vez pueda ceder una parte. No quiero que esto termine por separarnos. La miré. Era mi madre. Pero no entendía. Ya estamos separados, mamá. Ustedes lo decidieron. Ella bajó la mirada. Esa noche, me senté en la sala, con la foto de mi abuela entre las manos. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. No sé si hice todo bien, abuela. Pero te cuidé con el corazón. Y no me arrepiento. 2 semanas después, recibimos el fallo. El juez validaba el testamento. Confirmaba su autenticidad, y desestimaba la impugnación por falta de pruebas sólidas. La casa, los ahorros y el terreno seguían siendo míos. Legalmente. Y, más importante, moralmente. Mi familia no me felicitó. No me llamó. Solo me dejaron de hablar. Pero una noche, mientras lavaba los platos, escuché el timbre. Era la señora Miriam, la vecina. Me dejó una bolsa con pan y me dijo, no escuches lo que dicen. Yo vi cómo cuidaste a tu abuela. Nadie me lo contó. Yo lo vi. Y ella te amaba, de verdad. Cerré la puerta con lágrimas en los ojos. Porque por fin, alguien había dicho en voz alta lo que tanto necesitaba oír. Pasaron los días. El fallo del juez era definitivo, pero la guerra emocional seguía en pie. Ningún tío volvió a hablarme. Mi madre me respondía los mensajes con monosílabos. Mi primo Sergio, con quien crecí como si fuera mi hermano, me bloqueó de todas las redes. Y cada vez que pasaba por la casa de mis abuelos, que ahora legalmente era mía, notaba miradas desde las ventanas, conversaciones que se callaban al verme, gestos torcidos que antes nunca existieron. Era como si me hubieran marcado. Como si el simple hecho de recibir una herencia me convirtiera en alguien indeseable. Pero yo no había cambiado. No pedí nada. Solo cumplí lo que me pidieron. Cuidar a la abuela. Estar ahí. Hacerle compañía, servirle el té, ponerle sus pantuflas, leerle en voz alta cuando le dolían los ojos. Y ahora, parecía que todo eso era un crimen. Una mañana, salí al mercado con la lista de compras. Me crucé con la tía Lorena. Me miró de arriba abajo y dijo, en voz suficientemente alta, miren quién pasea tranquila. Qué fácil es la vida cuando te la heredan. Me quedé quieta. La gente alrededor fingió no escuchar. Pero yo sí lo hice. Y me dolió. Esa noche, abrí la caja donde la abuela guardaba sus cosas más preciadas. Las cartas de su juventud. Sus fotos en blanco y negro. Su libreta de poemas. Y, al fondo, una carta con mi nombre. Renata, escrita con su caligrafía temblorosa pero firme. La abrí con las manos temblando. Mi querida niña. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y eso me parte el corazón. Pero quiero que sepas algo, sin que te lo susurre en la oreja ni entre lágrimas como suelo hacer, lo que te dejé no es un premio. Es un símbolo. Un agradecimiento. Porque mientras todos vivían su vida, tú decidiste acompañar la mía. Porque hiciste que mis últimos días no fueran silenciosos. Porque me trataste como persona, no como carga.
Espero que algún día, cuando esta tormenta pase, los demás entiendan. Pero si no lo hacen, no sueltes tu dignidad para alcanzarlos. Te amo. Siempre lo hice. Abuela. Lloré en silencio durante horas. No solo por su ausencia, sino porque, por primera vez, sentí que todo lo que había pasado tenía sentido. Ella lo sabía. Lo había previsto. Hasta la herida que vendría después. Desde ese día, cambié algo en mí. Decidí no esconderme más. Empecé a arreglar la casa. No para venderla, como muchos creían, sino para vivir en ella. Pinté las paredes, colgué las fotos de la abuela, sembré las flores que tanto le gustaban. Y empecé a ofrecer talleres de lectura para adultos mayores del barrio, como ella soñaba. La primera en venir fue la señora Miriam. Tu abuela estaría orgullosa, me dijo. Esta casa vuelve a tener vida. Y sí. Aunque dolía, volvía a respirar. Pero, como en toda historia, la paz no duró mucho. Una mañana recibí una notificación judicial. Mis tíos, ahora respaldados por un nuevo abogado, habían presentado una nueva denuncia, presunta manipulación emocional de adulto mayor con fines patrimoniales. La acusación era grave. Y aunque ya existía un fallo favorable, ellos querían llevarlo más allá. Querían dañarme. Esta vez, la abogada fue clara, están buscando agotarte. Emocionalmente, económicamente. Que te canses. Que renuncies. ¿Y si lo hago? Perderás más que la casa. Perderás el respeto por ti misma. Tenía razón. Así que decidí ir hasta el final. Recopilé todo, audios, fotos, conversaciones con mi abuela, testimonios de vecinos, recetas médicas, videos de nuestras tardes juntas. Incluso una grabación donde ella decía, con voz clara, Renata es la única que me escucha. Cuando me vaya, quiero que esta casa sea suya. Ese archivo fue lo más valioso de todo. Cuando llegó la audiencia, el juez esta vez no fue el mismo. Mis tíos habían contratado un equipo más agresivo, más mediático. Habían llevado incluso a un experto en lenguaje corporal que, según ellos, podía demostrar que mi abuela estaba coaccionada en los videos. Fue humillante. Pero mi abogada supo responder. Con paciencia. Con hechos. Y luego, me tocó hablar a mí. Me paré frente al estrado. Respiré hondo. Y dije. No quiero pelear por dinero. Esto no es por la casa. Esto es por lo que ella quiso. Y por el derecho que tengo de que su voluntad sea respetada. Silencio. El juez asintió. Cerró el expediente. Dijo que se tomaría su tiempo para decidir. Pero yo ya me sentía en paz. Porque había hablado. Había defendido la memoria de quien me amó sin condiciones. Y nada, ni el juicio, ni los rumores, ni los insultos disfrazados de susurros, podía quitarme eso. Pasaron casi 3 semanas desde aquella audiencia. Fueron días extraños. Largos, silenciosos. Donde el tiempo parecía detenerse. No por miedo, sino por ese agotamiento profundo que se instala cuando uno da todo y solo queda esperar. Mientras tanto, seguí con mi vida. Me concentré en los talleres para adultos mayores. Cada semana venía alguien nuevo. Algunos solo a escuchar. Otros con ganas de leer en voz alta. Y uno que otro, como don Elías, venía solo por el café y las galletas. Pero todos coincidían en algo, la casa se sentía viva. Y eso era lo que más me importaba. Una mañana, mientras ordenaba la biblioteca de la abuela, sonó el teléfono. Era la abogada. Tenemos la resolución, dijo. Tragué saliva. Y el juez ratificó el fallo anterior. No hay pruebas de manipulación. Declaró improcedente la nueva denuncia. Y sancionó a tus tíos por litigio temerario. Me quedé en silencio. Luego me senté. Cerré los ojos. No grité. No lloré. Solo sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. Por fin, se había hecho justicia. Pero no creas que eso resolvió todo. Las heridas seguían. La familia no volvió a ser la misma. En las reuniones, cuando lograban invitarme, me trataban como si fuera una extraña. Algunas primas dejaron de saludarme. Y mi madre, aunque intentaba mantenerse neutral, siempre tenía esa expresión de incomodidad cada vez que alguien mencionaba la palabra herencia. Yo aprendí a vivir con eso.
Entendí que no podía controlar lo que los demás pensaban. Pero sí podía decidir qué hacer con lo que la abuela me dejó. Con el tiempo, transformé la casa en un centro cultural para adultos mayores. Conseguí pequeñas donaciones, colaboraciones de artistas locales, y hasta una beca del municipio. La llamé Casa Esperanza, en honor a ella. Los domingos, organizábamos meriendas con poesía. Los martes, clases de memoria activa. Los viernes, cine antiguo. Y cada rincón de esa casa, cada flor en el jardín, cada libro en el estante, seguía llevando su esencia. Un día, mientras colgaba una fotografía de la abuela en la entrada, una señora mayor se me acercó. ¿Ella era la dueña de todo esto? Sí, respondí, con una sonrisa. Y, en muchos sentidos, todavía lo es. La señora asintió. Se nota. Cuando una casa fue construida con amor, se siente. Me quedé pensando en eso. Porque sí. La abuela construyó algo más que paredes. Construyó una historia. Una memoria. Una forma de amar que, a pesar de todo, sigue viva en cada gesto, en cada voz que recita un poema, en cada taza de té que se sirve con cuidado. Hoy, cuando alguien me pregunta si valió la pena pasar por todo ese desgaste, esas denuncias, esas peleas familiares, yo solo respondo, sí. Porque el amor que no se defiende, también se pierde. Y el de ella, yo no estaba dispuesta a perderlo.